Hola, muy buenos días chicos, ¿cómo están? Pues lo prometido es deuda y quería hacerles este pequeño video donde les explicaba un poquito más a profundidad las cosas que ya hablamos en clase sobre el tema de la demanda, que es donde vemos que tenemos más faltantes, digamos, con nuestra tesis. Entonces he decidido reestructurar un poco en base a esas solicitudes que ustedes me han hecho y también nos toca reestructurar en base un poco a el tema de la suspensión que hubo de clases por la prueba de aptitud de la semana pasada, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita solamente para recordar un poco lo que ya hemos visto. Permítanme que esto no deje. Habíamos hablado en alguna de de los objetivos de ese día había sido la comprensión teórica de esa parte del proyecto, empezando del punto 4 hasta el 4.14 creo que es. Entonces, lo primero es que quiero que entendamos que el planteamiento del problema, porque estamos casi empezando una nueva sección, con eso va en el planteamiento del problema como antecedente básicamente, en el cual yo les recomiendo un poquito de contexto regional de la demanda, del rubro y de los aspectos técnicos más importantes, ¿ok? Tanto el punto 4 como el punto 4, punto 1, punto 2, yo creo que ustedes lo podrían retomar al final cuando ya tengan, digamos, el núcleo más amplio y solo extraer de ahí un pequeño resumen, porque en esta primera iniciación lo que se quiere es solo un poco de información clave al respecto de cada uno de estos puntos. ¿Cuál es la necesidad que se está cumpliendo este producto o este proyecto dentro del mercado? ¿Cuál es la competencia que tiene este producto o proyecto en el mercado? ¿Cuáles son los canales de distribución? Que muchos de ustedes ya lo tienen claro, ya sea porque trabajan dentro de una empresa que ya lo tiene claro o porque ya saben, digamos, a través del espacio que existe, o cómo se determina, digamos, eso. La publicidad y la promoción, que eso lo podemos ver un poquito más a profundidad, y el precio establecido, que vamos a ver cuáles son algunas de las técnicas de establecimiento de precio, ¿ok? Esto sí lo vamos a ver posiblemente en la clase que tenemos este fin de semana. Voy a ir de todas formas adelantando un poquito de cosas. El punto 4 ya, entonces vamos a convertir estas preguntas, porque estas cosas importantes que yo necesito saber del mercado, debo de convertirlas en preguntas donde planteo una hipótesis de las variables. Entonces, existe una, por ejemplo, si la necesidad del mercado es agua potable en San Lorenzo, como es el caso de uno de sus compañeros, entonces convertimos esta necesidad de la demanda en una pregunta. ¿Existe una necesidad cuantificable y si es cuantificable, de cuánto es esta necesidad de agua potable en los próximos 5 años en la zona de San Lorenzo, Choluteca? Eso sería entonces variable uno, porque en hipótesis tenemos que tener dos variables, variable de demanda, variable de crecimiento poblacional y variable de necesidad de estas dos. Entonces vamos planteando esta relación entre la necesidad, competencia, canales, publicidad y precio a través de preguntas de hipótesis con estas dos variables que necesitamos tener en cada una de ellas. Bien, acuérdense que la segmentación, que es el siguiente punto, si ya es un producto final, la tabla de segmentación se ve algo así, que yo sé que ya lo vieron un poco. Si no es nuestro caso, que la segmentación debería de ser ya, ya está predeterminada o preestablecida por la empresa en la que trabajamos, por donde exportamos o otras tendencias de mercado o de uso de este producto o proyecto, pues entonces esto vamos a ver qué tanto o qué tan poco se necesita dentro de cada uno de sus proyectos, que cada uno de ustedes ya más o menos lo sabe. Ahora, la parte que nos interesa, la recopilación de las mediciones de la demanda para poder elegir qué herramienta debemos de tener en esta proyección de la demanda. Les he puesto ahorita algunas acá que pueden ser, que no son las encuestas de las 300 de la muestra infinita, etcétera, etcétera, sino que son otras herramientas que podemos realizar para poder tener una proyección de esta demanda. La primera es el promedio móvil, se usa para determinar demanda por medio de análisis de precios, eso lo podríamos hacer en algunos de los casos que sí sean importantes. La regresión lineal es la que casi a todos les he pedido. ¿Por qué? Porque puede ser la más fácil para la producción. Podemos usar R, podemos usar Python, ya vamos a ver algunas de las herramientas de inteligencia artificial, incluso ChatGPT, para poder hacer este análisis y para poder hacer estas regresiones lineales.
Entonces, ¿qué nos ayuda la regresión lineal? A predecir los valores entre dos variables que tienen una relación y ver cómo se conectan en el futuro esas dos variables para poder determinar ese número de demanda que necesitamos para completar las tablas que nos piden a continuación. Luego tenemos el suavizado exponencial, que es para valores muy estables y lineales en el tiempo. Entonces no nos vale para todos. Es cuando no hay una estacionalidad, cuando los valores normalmente siguen no tienen un movimiento muy amplio. Entonces tal vez para algunos podría funcionarnos, pero no es el más utilizado, ¿ok? Precisamente porque se necesitan variables muy estables y lineales en el tiempo. Luego tenemos las análisis de serie de tiempo que predice el uso en tiempos determinados, o sea, tenemos que agarrar un marco de tiempo en el cual vamos a analizar esas variables y nuevamente casi como una regresión lineal, ver cómo se van conectando o sacar un potencial, digamos, de promedio, que tenemos abajo los promedios simples y ponderados de ese análisis de series de tiempo. Para poder hacer cualquiera de estas dos, sí necesitamos estadísticas. Sin el N, sin el que saber cuál es el dato, el promedio que tengo que tener en el simple o en el ponderado, cuáles son los datos, no vamos a poder utilizar ninguna de estas dos. Entonces sí tenemos que dar avance, por favor, en la búsqueda de estadísticas, como por ejemplo de la calidad de la leche, con Samuel, o por ejemplo del crecimiento poblacional, con Carlos en San Lorenzo, o por ejemplo también nos sirve bastante para Melissa en el crecimiento poblacional residencial, ¿verdad? Y proyectos residenciales en la zona de Choluteca. Entonces, todas esas estadísticas que deberían de estar, y si no, deberían de estar en algún lado, sobre todo les comento en el INE, y también hay otras ONGs que hacen bastantes análisis de este tipo dentro del área, que ustedes la conocerán mejor que yo, del área de Choluteca. Entonces, podemos ir tratando de encontrar esas variables, por favor. Perdón, esas estadísticas. Y luego tenemos las descomposiciones, ¿ok? Descomponemos algunos factores, existe una fórmula, disculpen, ya preestablecida de las descomposiciones, donde vamos viendo cuáles son los factores de estacionalidad, factores variables, etcétera. Yo no recomiendo esta porque creo que tienen un poco más de variables de las que tal vez necesitamos en ese momento o para este proyecto. No es que esté mal ir viéndola, creo que puede estar muy interesante para muchos de ustedes, pero yo casi todos me lo voy a llevar, creería yo, entre una regresión lineal o un suavizado exponencial, perdón, o un análisis de serie de tiempo y posiblemente hagamos un match entre todos, aparte de las personas que ya tienen o sí van a tener que levantar esas encuestas de la población, ¿verdad? Porque de la población representativa. Yo les había comentado que parte de lo que estamos realizando ahorita es no evitar, sino ver cómo podemos hacer otros planteamientos de la demanda sin tener que recurrir a estas 360 y pico encuestas. ¿Por qué? Porque nos consume mucho tiempo, número uno. Número dos, pues el levantamiento es complicado. Hay algunas personas que ya lo han hecho, eso está muy bien, perfecto. Hay otras personas que no lo han hecho, que es la gran mayoría. Entonces, estas son algunas de las herramientas, sí, de las herramientas que tenemos para poder proyectar o para poder tener ese número de la demanda. Entonces, mientras que tengamos estadísticas, vamos a poder utilizar estas herramientas. Si no las tenemos, sí nos vamos a tener que ir a las muestras y sobre todo tienen que diferenciar una cosa. Tenemos que diferenciar entre el, el, la- el vender de negocio a negocio y de negocio a consumidor final. Si tenemos consumidor final, posiblemente nos vamos a tener que ir con encuestas. ¿Ok? Bien. Hay unas herramientas de análisis, ¿ok? Para ya analizar mis datos con la tecnología adecuada, que es el 4.8, 4.9, 4.10, ¿ok? Vamos a empezar con Google Colab. ¿Por qué? Porque es gratuito, no tenemos que instalar nada. Podemos descargar de Google Drive y podemos hacerlo colaborativo, ¿ok? Entonces, eso puede ser algo que podemos utilizar. Después, para los que tengan Windows, el VI Desktop también ayuda para hacer predicciones básicas, muy básicas, pero lo podemos conectar con Python y con R. Habíamos hablado mucho de R, también podemos ver con Python. Yo les recuerdo también que si quieren algún tipo de curso, si me lo encuentran en Doméstica sobre cualquiera del uso de estas herramientas y de esta tecnología, eso me dicen y yo se los envío.
¿ok? Luego tenemos Orange Data Mining, que es una herramienta de análisis tipo arrastrar y soltar. Yo recomiendo mucho esta porque muchos de ustedes, o bueno, la mayor parte deberíamos de tener por lo menos un Excel donde vamos soltando algunos de los datos para que después podamos meterlos a esto, ChatGPT o Orange Data Mining, para que nos haga una herramienta visual si no queremos lidiar tanto pues, con los tipos de Python y etcétera de Excel. Con que tengamos los datos en el Excel, lo tiremos, nos tira herramientas visuales para poder verlos mejor y hacer también este cruce de variables que tal vez no hemos visto antes. Y bueno, también ya tenemos Excel y, por ejemplo, Copilot, si lo tienen, que es de Microsoft, ¿verdad? Que se puede utilizar con análisis de datos y algunas regresiones lineales, ¿verdad? Donde ya podemos ver también en Excel y también a través de Python. Entonces, algunas de estas se las he puesto acá. Vamos a verlas a mayor profundidad el sábado. Algunas, no todas las manejo, les soy muy sincera, por eso les digo, traten de hacer un análisis de cuál es la que creen ustedes que mejor les sirve para las variables que ustedes tienen. Y yo me comprometo a tratar de buscarles un curso libre o lo más libre posible, lo más reducido posible en términos económicos para que podamos hacer esta proyección de la demanda. Bien, hasta aquí esta parte, ¿ok? Que es lo que ya más o menos habíamos estado hablando. Estoy trabajando ahorita en enviarles esta pequeña tabla. Quiero que la miráramos un poquito de cuáles son las observaciones anteriores y esta primera resolución de la revisión para poder tener una resolución de la segunda revisión que vamos a hacer y que voy a hacer parcialmente alrededor de este fin de semana, porque creo que necesitamos un poquito más de claridad sobre las cosas que ya tenemos y de esa chepia que me hicieron para poder revisarle bien y darles algunos recomendaciones de movimientos, tal vez de texto o de mejora de bibliografía o tal vez de mejora de redacción en algunos casos. Ya como les había comentado, ya de forma no se lo voy a hacer tanto, si veo algo malo se lo voy a apuntar, pero eso ya les recomiendo que lo hagan ustedes previo a enviármelo. Y por último, entonces, para poder ir haciendo sobre toda la parte de la demanda que sé que es donde estamos todos un poquito más preocupados. Entonces, también ya le subí al campo virtual todas las clases que hemos tenido, este tipo de, esto que tenemos acá, ya se lo subí todo. No pude dividirlo, mil disculpas, pero acá está todos los días y todo lo que hemos hecho cada día, ¿ok? Entonces, para poder ir avanzando, si quieren verlo, ahorita le voy a subir este cuadro, ya le subí también una reestructuración de la programación académica, la pueden ver. Lo único que me falta es darle tal vez tiempos este sábado a cada uno de ustedes, que les pido que me dejen chancecito el día de hoy, que vea más o menos cuánto tardo en esta experiencia primera con Samuel y con Melissa para ver cuánto tardo en darles las revisiones, en ver el tema de la demanda nuevamente y en analizar un poquito cuáles son esas estadísticas que ustedes ya tienen. ¿Ok? Entonces, bueno, un poco eso. Les agradezco mucho por su tiempo. Espero que este video sea corto pero informativo. Y nos estamos viendo a partir de hoy con Samuel y Melissa. Y el día de mañana, pues ahí los tengo escritos. Perdón, ahorita se me va. Pero bueno, sigo trabajando con sus tesis y gracias por su tiempo.